tal? Me presento. Mi nombre es Evelyn Carolina García, alumna del Instituto Sáenz, carrera Educación Primaria, y en este caso preparo un video explicativo sobre la red conceptual que armé para defender el parcial de Pedagogía de primer año. Bien, para poder comprender mejor a la materia, la red y el recorrido en sí por la cátedra, debo comenzar por el eje central y preguntarme, ¿qué es la pedagogía? Etimológicamente sería como conducir al niño, ocupándose de la reflexión acerca de la educación, como proveedora de herramientas que permiten pensar problemas y al mismo tiempo resolver situaciones que estén siempre ligadas a las prácticas educativas. En otras palabras, se puede decir que la pedagogía estudia y analiza fenómenos educacionales y de aprendizaje, ofreciendo soluciones de forma intencional para apoyar la educación en todos sus aspectos, ya que estamos hablando de un conjunto de saberes que se encarga de la educación como un fenómeno cultural y humano. Entonces, puedo empezar a relacionar a la pedagogía a partir de enseñar y aprender. Este tema lo comprendí en el texto de Sarah Payne, porque la autora menciona que se enseña de acuerdo a cómo se cree que se aprende. Esto es muy importante, porque tiene que ver con la práctica docente, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo que mis alumnos son pasivos, en mis clases podría dar acciones expositivas en donde cada uno tenga que memorizar y nada más. Sin embargo, si yo creo que mis alumnos son activos, enseñaré para que cada uno construya su propio aprendizaje. Esta autora también agrega que hay un supuesto subyacente que influye en el modo de enseñar, pero estos supuestos sufrieron ciertas modificaciones a partir de los cambios que se produjeron en el sistema educativo, tanto desde las funciones sociales como la dinámica interna del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Sarah Payne responde al interrogante que me puedo hacer como futura docente, que sería, ¿cuál es la relación entre aprendizaje y educación? Bueno, en realidad el aprendizaje se inscribe en la dinámica de transmisión de la cultura, ¿sí? Que constituye ni más ni menos que la definición más amplia que conocemos de la palabra educación. Bueno, ahí en el cuadro podemos ver flechas que nos llevan desde este tema hacia las funciones de la educación. Elegí relacionar la función socializante con una imagen en donde se ve una niña y un niño con diferentes herramientas que le ofrece la cultura en la que se encuentran. Y estas les servirán para convertirse en sujeto de cultura, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el lenguaje, formas de comunicarse. La función represiva la seleccioné con una imagen de un docente que es solo una boca, que simplemente habla y los alumnos son solo orejas, que lo único que hacen claramente es escuchar, ya que esta función hace hincapié en lo que se puede y en lo que no se puede. Es decir, la educación a mí desde esta función me da órdenes, podría decirse advirtiendo, ¿no es cierto? Como esto se puede y esto no se puede. Nos hace respetar las normas. Se relaciona muchísimo también con las instancias psíquicas del super yo y del yo, ¿no? Ya que el niño debe internalizar las normas, ¿no? Las costumbres. Esto se relaciona con el super yo, tanto como obedecer las reglas. En otras palabras, lo que hace es reprimir los instintos al momento que podamos satisfacerlos. La función transformadora es de mis favoritas. Elegí la imagen en donde la docente o pedagoga riega las semillas en los niños y florecen de diversas formas, en distintos tiempos, en distintos tamaños y colores. Es que cuando se aprende algo, el sujeto se transforma. De ahí viene esta función. Por ejemplo, yo, como futura alumna del Instituto Sáenz, como futura docente en realidad, después de mi paso por esta cátedra, ya no soy la misma alumna que ingresó. Me transformé y ahora mis conocimientos se ampliaron junto conmigo. Y esto también sucede si estamos en una práctica y luego pasamos a la experiencia del tema, ¿no es cierto? Por otro lado, la función conservadora la presento con un tesoro o un obsequio valioso para todos. Esa es la imagen que elegí, ya que esta función habla de lo valioso que se puede transmitir para la cultura, o sea, todos los conocimientos que la sociedad cree importantes serán transmitidos de generación en generación. Desde acá planteo las 4 dimensiones del aprendizaje, como se pueden ver ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando un sujeto aprende, hay dimensiones que intervienen en ese aprendizaje.
están al servicio de lo que uno enseña. Por ejemplo, la biología se relaciona con el sujeto y alguna causa biológica, lo que imposibilita en algún momento de la práctica, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el aprendiente es ciego, no va a poder aprender de la manera convencional. Tiene que haber una manera biológica que permita apropiarme de ese conocimiento. Con la dimensión cognitiva se trata de ser consciente y coherente a la hora de enseñar. Por ejemplo, si tengo un aprendiente de primer grado, no le puedo enseñar las tablas de multiplicar si ni siquiera sabe sumar el niño. Antes tengo que tener en cuenta otros contenidos como base, ¿sí? Con respecto a la dimensión inconsciente, se relaciona con un sujeto deciente o no deciente de lo que decide si quiere o no quiere aprender en este caso. Por ejemplo, si el niño o niña no siente interés por el tema que le enseñan, no aprenderá o no logrará apropiarse de ese conocimiento, ya que tiene que haber un sujeto dispuesto a aprender y si no hay deseo, ni conocimientos necesarios, ni condiciones, o existe algún problema biológico que altera la situación, el aprendiente no logra aprender o apropiarse de este contenido. Bien, si hablamos del sujeto de la educación, hablamos de un humano dispuesto a adquirir los contenidos culturales que la sociedad le ofrece, ¿sí? Y a la vez exige te lo exige para ser parte de la misma, ya que habla de un sujeto preexistente colectivo y que toma diversas responsabilidades. La educación les da llaves a los sujetos, ¿sí? Para decidir y permitirles diversas maneras de relacionarse y circular con cada particularidad en la sociedad. Además, el primer enigma para la educación es el sujeto. Acá en el cuadro se puede observar que se relaciona sujetos de la educación con adquisidor y transmisor de contenidos, por esto mismo que acabo de mencionar. ¿Y por qué vínculo de autoridad? Porque hablamos del vínculo que se mantiene con el sujeto de la sociedad. En sí se mantiene una relación que se construye en una situación escolar de enseñanza y aprendizaje, en donde el educador establece una relación de autoridad a medida que logra constituirse como referente y al mismo tiempo no abandona el ser puente, el vínculo entre los alumnos y el conocimiento. Ser puente es una frase muy importante en estos términos, ¿sí? Carla Micele, autora de uno de los textos vistos en la cátedra, lo menciona como que tenemos que ubicarnos en el papel de facilitadoras nosotras, ¿no? Como guías y coordinadoras, así como producir acercamientos, integrarnos, hacer el camino más ameno y constructivo por medio de este vínculo. Y como bien lo transmití en la red, admitir que no todo lo sé por ser docente, ¿no es cierto? Sino que me tengo que mostrar como aún incompleta para adquirir diversas capacidades y competencias como aprender a aprender y aprender de los otros. Bien, para meternos de lleno en la transmisión de la cultura, volvemos sobre la autora Sarah Penn. Ella menciona la transmisión de la cultura en la enseñanza que puede ser formal. Por ejemplo, en la red puse la imagen de una escuela, ya que cuenta como institución formal, con respecto a la enseñanza-aprendizaje y a la transmisión de cultura, porque la misma cuenta con reglas, normas, directivos, líneas de autoridad y dependencia. Sin embargo, no es la única que transmite estos valores y esta transmisión hacia la cultura. También tenemos la informal, ¿sí? Que en este caso lo relacioné con la imagen de una iglesia. Allí también se aprende y se transmite mucho de la cultura en la que cada uno se encuentra, ¿sí? También lo puede ser un club o un comedor de barrio, etc. Ahora sí, pasamos a autoría de pensamiento. Todo lo antes mencionado y estudiado en pedagogía también lo podemos intervenir desde la autoría del pensamiento, porque según la autora y psicopedagoga Alicia Fernández, es el proceso por el cual el sujeto puede producir sentido y puede a su vez reconocerse como protagonista y autor, ¿sí? Tanto como responsabilizarse por aquello que logre, que pueda crear. Entonces reconocerse autor es reconocerse pensante y por lo tanto un sujeto deciente. Acá, como se puede ver en la red conceptual, lo relacioné directamente con el docente.
en realidad con la labor docente, ¿sí? Y con el ejercicio docente, porque la autoría de pensamiento favorece la autonomía y esa autonomía retroalimenta a la autoría de pensamiento. Bien, con esto lo que quiero decir es que un sujeto que es autor de sus pensamientos también es autónomo. Para que los sujetos se crean autores hay que mudar el paradigma antiguo que estaba presente en la escuela de la modernidad. A ver, teniendo en cuenta que aprender es casi tan lindo como jugar, podemos decir que para que esto suceda y se sienta, se precisa a los alumnos que sean activos, curiosos, creativos, ¿sí? Esto es algo que tenemos que fomentar y trabajar. Mientras que como docente no hay que ser omnipotente ni omnisciente, cosa de creer que tenemos todo el poder y todo el conocimiento, porque no es así. Es como dije anteriormente, sirve y es necesario reconocerse como incompleto, ya que para poder aprender necesitamos mudar este antiguo paradigma 3C por el 7C, que ahí lo puse en la red conceptual, ¿sí? Que reconozca un conocimiento complejo como caótico, cuestionario, conflictivo, capacidad reflexiva, crítico y a su vez tenga un plus de creatividad. Podemos observar la imagen que elegí para representar al sujeto como protagonista y autor. Tiene que ver con la capacidad de imaginar, pensar, crear e intervenir con las diferentes ideas de la misma imagen. No sé si se entiende lo que quise representar. Son las ideas del pensamiento en diferentes formas, a eso me refería. La autoría de pensar conlleva un montus de agresividad, así lo describe la autora Fernández, y con esto no se refiere a violencia, sino para poder apropiarnos de estos conocimientos, dejar de ser pasivos y comprender que para aprender necesitamos dientes y masticar. Estas son las palabras que usa como metáfora, ¿no? Yo las defino como la necesidad de apropiarse de un contenido para aprenderlo, hacerlo propio y comprenderlo, ¿no? Un proceso es. Al mismo tiempo, seleccioné los fragmentos en donde la autora define impensable. Esto sería todo aquello que posibilita el seguir pensando, ¿no? Y nos invita y nos desafía a seguir pensando, aunque el obstáculo sería el límite para lograrlo. Por ejemplo, la muerte, nuestro origen, el número infinito, etcétera. Todas estas cosas que uno puede pensar pero no imaginar, ¿no? No lo termina como de concluir. Después tenemos lo no pensable. Es como aquello que nos provoca un obstáculo subjetivo y nos termina creando un monto de angustia que bloquea el deseo de conocer. Por ejemplo, una prohibición acerca de pensar. Luego tenemos lo pensable. Es fácil, es la posibilidad de hacer algo pensando. Por ejemplo, pensar en las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora pasemos a la parte de pedagogía de la transmisión. En el caso de pedagogía de la transmisión, según el texto de Marta Innocenti, puedo entenderlo como la educación en sí, ya que es la transmisión de aquellos conocimientos para la cultura, ¿sí? El mismo hace referencia a pesimismos y optimismos, a la función social de la escuela y a la función política de la escuela. También pone hincapié y plantea la sociología dominante y la sociología crítica, mientras que al mismo tiempo nos cuenta cómo afecta el neoliberalismo en las nuevas subjetividades. En otras palabras, me hace pensar a la educación sin pesimismos, pero aceptando que a partir de la escuela se da la reproducción sin optimismos, pero reconociéndoles su potencialidad. En la red podemos ver que se conecta directamente con la educación como práctica social. Con esto se refiere a los conocimientos prácticos cotidianos de sentido común, que pueden llegar a obstaculizar el desarrollo del pensamiento crítico y fundado. Por esta razón es que debemos interpelar al conocimiento del sentido común y cuestionar esos saberes prácticos y cotidianos. Si decimos que la educación produce, es porque a partir de ella el individuo se constituye como sujeto individual y social, o sea que constituye su subjetividad, ¿no? En el siguiente hilo conductor o flecha referido a este tema, podemos encontrar la función política de la educación. Ahí lo podemos ver. Y esto es porque la escuela está pensada para educar en masa disciplinar a un futuro trabajador.
Sería una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos de una sociedad. Es disciplinar el futuro, ¿sí? Al lado de estos conceptos podemos ver la imagen de una docente recortando y modelando las ideas y pensamientos de los alumnos, así lo veo yo, ya que tiene que ver con lo que dije anteriormente, ¿no? Esta disciplina, moldear, construir, pero en un modo determinado, ¿no? Sin la opción de elegir, dependiendo de la política y de la cultura. Describiendo así también a la sociología crítica dominante y al neoliberalismo. Bueno, luego nos metemos de lleno en Son como chicos, infantilización, ¿sí? Esto lo veremos en la red y es de Virgin, que analizó este texto donde el niño fue concebido como un ser incompleto, ¿sí? Lo que lo convirtió en un sujeto que debía ser educado en instituciones específicas. Entonces se construyó un sujeto pedagógico, el alumno, y se volvió sinónimo de infante normal, ¿sí? Así lo dice. Educar fue como completar al niño para volverlo adulto, lo que llevó a una infantilización de todo aquel que en cualquier circunstancia ocupara el lugar de alumno. Por ejemplo, el adulto analfabeto o en nuestro caso, el adulto que se forma para trabajar como docente, ¿no es cierto? Así, docente y alumno aparecen como las únicas posiciones de sujetos educativos posibles. El docente se presenta como el portador de lo que no porta el alumno y el alumno, construido sobre el infante, no es comprendido nunca como un igual o futuro igual del docente, ¿no? Sino indefectiblemente como alguien que siempre, aunque haya concluido la relación educativa, será menor respecto al otro miembro de la diada. La relación jerárquica se continúa en el marco laboral entre el docente y sus superiores. Bien, el normalismo, que se constituyó a partir de la experiencia de las escuelas normales argentinas entre 1870 y 1900, fue una matriz de pensamientos y acción, que estuvo centralmente atacada a la escuela primaria comúnmente llamada sarmientina, ¿no es cierto? Históricamente, las escuelas normales fueron una prolongación de las primarias. Los colegios secundarios y los institutos de profesorado también fueron tomando y crecientemente la forma escolar de la cultura normalista, ¿no? La problemática aquí, el problema más grande, digamos, era variado. La construcción de la división sexual del trabajo docente era injusta. Se le suma la feminización, entonces, de la profesión docente, ¿no? La que estimuló la infantilización. Luego de la educación cambió, dejó de ser solo para unos pocos y notaron que tenían que estar mucho más preparados, fomentando el pensamiento crítico, entendiendo al sujeto como pensante y asimismo democrático, ¿no? Esto conllevó a la educación de todos los niveles, incluso para los adultos. Por eso elegí la imagen en donde los adultos están estudiando, ya que lograron esta oportunidad y este derecho. También me gustaría agregar que las mujeres ahora se pueden preparar de otra forma y era muy diferente antes ser docente y mujer y tener un sueldo digno y tener las condiciones que realmente se merecían. Bien, para finalizar vamos a hablar sobre las viejas y nuevas formas de aprender autoridad docente. Veamos esto. El autor Emilio Tenti Fanfani analiza las implicancias que tiene el rol docente, ¿sí? La pérdida de legitimidad de esa autoridad en el marco de la crisis generalizada en la que las instituciones como familia y escuela han dejado de operar el soporte de dicha autoridad. Esto lo podemos ver hoy en día y lo podemos comparar, la autoridad que el docente tiene hoy con la autoridad del docente que tenía antes. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Bien. Plantea la situación como un interjuego de variables en la que la debilidad institucional para construir subjetividades y determinar prácticas sociales se contrapone a la creciente autonomía que va adquiriendo el sujeto para construirse a sí mismo. Ello constituye un desafío para el docente, ¿no? En tanto debe crear formas diferentes de generar autoridad. En síntesis, posiciona al docente en el rol de mediador eficaz entre las nuevas generaciones y la cultura.
con la convicción que la autoridad se construye permanentemente, viejas y nuevas formas de autoridad docente, ¿sí? Así le podemos mencionar. Dos fuentes de autoridad pedagógica. La autoridad del maestro y la condición necesaria del aprendizaje no existe como casualidad innata de un individuo, sino que se expresa en una relación. Hablamos de una relación, de un vínculo, ¿sí? Se trata de una construcción permanente en la que intervienen dos términos, como dije antes, el vínculo de, ¿qué sería? El docente y los alumnos, y que varía según los contextos y las épocas. Yo me pregunto, ¿en algún momento pierde la autoridad del docente? Elegí la imagen que representa esta pregunta y sintetiza la autoridad del maestro en diferentes paradigmas. Tiene mucho que ver con la sociedad, la escuela, la autoridad, la política, los sujetos de educación y también con las familias, ¿no? Claramente. Muy bien. Finalmente concluimos, como vemos ahí, con la confianza en las relaciones, ¿sí? La confianza se trata de una hipótesis sobre la conducta futura del otro. La confianza se presenta usualmente como una categoría ética relacionada con la amistad, la promesa o la fidelidad, y en este caso hablamos de vínculos. En los mismos, como docentes y futura docente en este caso, debemos ponerle un montus de confianza. Esto es muy importante, ¿sí? Para generar vínculos estables y fuertes que le brinda a los alumnos la seguridad de avanzar, y esa confianza creará un vínculo ameno en el medio del enseñaje, ¿no? De esta enseñanza-aprendizaje. Por eso elegí la imagen, como podemos ver ahí, del individuo que se deja caer en manos de otros sujetos o de un grupo por medio de la confianza. Por medio de la confianza también podemos tender puentes, ¿no? Esta frase tan utilizada en pedagogía y tan hermosa. Está comprobado que los vínculos positivos entre familias y docentes y alumnos favorecen el éxito académico de los hijos y alumnos. Que estos incrementan la valoración positiva de la educación y que la confianza permite visibilizar y hacer evidentes los valores que promulgan la mayoría de los proyectos educativos en las escuelas.